Batacazo mexicano, mis amigos. El sábado de este fin de semana pasado dio el batacazo el poblano Bam Bam García Centeno en el histórico Santa Mónica Pier de California al quitarle el invicto al estadounidense D'Angelo Evans. Qué paliza le dieron. El Bam Bam no se achicó ante el poder del apodado hijo de Mike Tyson, quien llegaba invicto con un récord de 15 victorias, 14 de ellas por nocaut, uno de los prospectos más importantes en los Estados Unidos. Ahí nomás, el mexicano lo humilló en su casa y ante su gente con esta chulada de knockout en el quinto round. Qué orgullo para Puebla y qué orgullo ser mexicano. Y si esta noticia también te puso feliz y orgulloso de ser mexicano, regálame un like en este momento y suscríbete a Richie Blog si aún no te has suscrito para que no te pierdas de ningún batacazo mexicano. Su nombre es Moisés Bam Bam García. Es de Puebla y será campeón del mundo, primero Dios. Moisés Bam Bam García tiene 23 años, es de Puebla y pelea en los pesos súper ligeros. Y en el quinto round terminó de esta manera brutal y salvaje a D'Angelo Evans. Lo hizo pedazos. Desde el primer round se veía cómo iba a terminar todo esto. Moisés Bam Bam no se achicó, no le importó ser el visitante, no le importó que el estadounidense fuera el favorito arrollador en las casas de apuestas. A Moisés no le gustó que lo hayan invitado nomás para inflarle el récord al gringo, y el mexicano sabía que siendo mexicano podría dar la sorpresa, porque esto es lo que pasa cada vez que se subestima a un mexicano. A un mexicano nunca hay que subestimarlo, a un mexicano siempre se le tiene que tener respeto y miedo, más cuando va de visitante, porque esto es lo que pasa cada vez que un mexicano sale inspirado y sale al extranjero, porque esto no es fútbol, esto es box, y en el boxeo a México sí se le respeta, señores. Aquí sí ganamos. Esto pasó la noche del sábado 23 de agosto de este 2026. El poblano destruyó al norteamericano fácil y contundentemente. Y tenemos que conocer muy bien a este muchacho, porque este nombre lo vamos a ver repitiendo mucho en los próximos años. Moisés García Centeno nació hace 23 años en Puebla, un estado que en el boxeo mexicano casi siempre queda a la sombra de Jalisco, Sinaloa o de Sonora en cuanto a boxeadores, pero que poco a poco se está ganando su lugar gracias a peleadores como él, un muchacho de barrio, de los que se forjan a punta de sacrificio, entrenando de madrugada antes de que salga el sol para después seguir con su día como cualquier poblano común y corriente. Eso es lo bonito del boxeo mexicano. No nace en los gimnasios de lujo, nace en el sudor, en la necesidad, en las ganas de sacar adelante a una familia. Y por eso, cuando un mexicano como Moisés sube al ring, no solo pelea por él, pelea por su gente, por su barrio, por su estado, por su país entero. Eso el gringo no lo entiende ni lo entenderán hasta que ya es demasiado tarde. Del otro lado estaba D'Angelo Evans, un peleador que en los Estados Unidos ya lo tenían como el próximo gran boom del boxeo norteamericano. De hecho, le pusieron el apodo de el hijo de Mike Tyson por su estilo agresivo, por su pegada explosiva y por esa fama de que noqueaba a todo el que se le pusiera enfrente. Y no era publicidad barata, el muchacho llegaba con 15 victorias, 14 de ellas por nocaut. Eso es un porcentaje de knockout brutal, de esos que hacen que las casas de apuestas lo pongan como favorito arrollador, incluso peleando en su propia casa. Los promotores gringos lo estaban cuidando, lo estaban llevando paso a paso, dándole rivales calculados para que su récord se viera imponente en el papel, y ahí es donde entra el mexicano Moisés Bam Bam García. Lo metieron a la cartelera pensando que era solamente un mexicano más para seguir inflando el récord del prospecto, que era un trámite, un nombre más en la lista de camino a un título mundial, alguien más que muerde el polvo, pero qué equivocados estaban, ¿verdad? La pelea se llevó a cabo en el lugar histórico, el Santa Mónica Pier en California, con el océano de fondo, cámaras de televisión, aficionados gringos llenando las gradas para ver coronarse a su nuevo ídolo local. Todo estaba armado para que esa noche fuera la fiesta de D'Angelo Evans. El ambiente, el público, los jueces, hasta el aire mismo parecía estar del lado del estadounidense. Pero eso, para un mexicano no es una desventaja, es una motivación extra. Cuando un mexicano sale de su tierra a pelear de visitante, sabe que no tiene el beneficio de la duda, sabe que tiene que ganar por nocaut si quiere que le hagan justicia, sabe que todo el ambiente está en su contra y en lugar de acobardarse,
Eso despierta lo mejor de nuestra raza. Esa desventaja se convierte en gasolina. Y desde el primer round ya se empezaba a notar por dónde iba a ir esta pelea. Evans salió confiado, salió a imponer su jab, a marcar territorio como todo favorito que se siente en su casa. Pero Moisés Bam Bam no se dejó intimidar ni un segundo. Se paró en el centro del ring firme con la mirada fija, mandando un mensaje silencioso: aquí no hay favoritos, aquí solo hay boxeadores y me la pelan. Se estudiaron, se midieron las distancias, pero ya en los intercambios cortos se notaba que los golpes del poblano llegaban con más peso, con más intención. No fue un round vistoso, pero fue un round donde México plantó bandera psicológica. En el round 2, Evans trató de hacer valer su fama de pegador, se lanzó con más decisión, buscando conectar esa mano derecha que lo había hecho famoso en los Estados Unidos, esa mano derecha que había mandado a la lona a 14 rivales. El público empezó a rugir pensando que ahí llegaba el momento de la gloria de su ídolo, pero Moisés Bam Bam, con la sangre fría que solo tienen los mexicanos que ya se saben subestimados desde niños, esquivó, se movió, contragolpeó cada vez que Evans se abría para buscar el knockout. El poblano encontraba un hueco y lo castigaba con golpes cortos y precisos al cuerpo. Ahí, apenas en el segundo round, ya se empezaban a sembrar la semilla de la duda en la esquina gringa. Y en el tercer round fue donde Bam Bam García dejó de pelear a la defensiva y empezó a imponer su propio ritmo. Ya no era el visitante aguantando la tormenta, era el quien empujaba hacia adelante, quien cortaba el ring, quien no le daba espacio a Evans para respirar. Se empezaron a ver esos gestos que tanto enorgullecen a la afición mexicana: la barbilla en alto, el pecho hacia adelante, esa actitud de aquí no me rajo aunque tu gente esté gritando a tu favor. El estadounidense, que llegaba invicto y acostumbrado a dominar a todos, empezó a mostrar signos de desesperación. Ya no encontraba las distancias, ya no encontraba los tiempos. Puebla entera, sin saberlo todavía, ya estaba viendo nacer a una futura estrella mundial. En el cuarto round vimos más de lo mismo, la dominancia del mexicano, y en el quinto llegó el momento en que toda la afición mexicana va a estar repitiendo en redes sociales durante semanas esto. Moisés Bam Bam García encontró el ángulo perfecto, encontró el momento exacto y conectó una combinación brutal y salvaje que mandó a la lona al entonces invicto D'Angelo Evans. No fue un golpe de suerte, fue la consecuencia lógica de 4 rounds de trabajo inteligente, de paciencia, de aguante, de ese instinto que solo tiene un peleador que sabe que no puede confiarse en el juicio de los jueces estando de visitante. El gringo cayó, el árbitro contó, y ahí, ante su propia gente en su propia casa, en el histórico Santa Mónica Pier, se apagó el sueño invicto del hijo de Mike Tyson a manos de un muchacho de Puebla de 23 años. El silencio que se sintió en esa arena californiana valió más que cualquier narración. Ese silencio fue el sonido del respeto obligado hacia México. Y esto, respetable público, no es solamente una pelea más, esto es un mensaje que se manda cada vez que sucede, que a un mexicano nunca, pero nunca se le debe de subestimar, que cuando los promotores gringos meten a un peleador nuestro nada más para inflar el récord de su prospecto consentido, se están arriesgando a que ese trámite, entre comillas, les arruine la fiestecita, y eso fue exactamente lo que pasó el sábado pasado, y me da mucho gusto. Moisés Bam Bam García no llegó a Santa Mónica a hacerla de bulto, no llegó a ser el peldaño de la carrera de nadie, llegó a escribir su propia historia y la escribió de la manera más contundente posible, con un knockout que le quitó el invicto a uno de los prospectos más cuidaditos de los Estados Unidos en su propia tierra y ante su propia gente. Eso cala bien gacho. Esto es lo que representa el boxeo mexicano en su esencia más pura, el orgullo de un país completo puesto en los puños de un solo hombre. No importa si peleas en Puebla, no importa si peleas en la Ciudad de México o en la mera California gringa, cuando te subes al ring representando a México, cargas contigo siglos de historia, de sacrificio, de gente que se ha ganado la vida a puños, desde tiempos del Kid Azteca, del Ratón Macías, de Julio César Chávez, y esa noche el heredero de ese legado se llamó Moisés Bam Bam García. Y esto fue lo que pasó la noche del sábado 23 de agosto de este 2026 en el histórico Santa Mónica Pier de California. El poblano Moisés Bam Bam García destruyó fácil y contundentemente al gringo D'Angelo Evans. Le quitó el invicto, le apagó las luces en su propia casa, lo humilló y le dejó bien en claro a él y a todo Estados Unidos que a un mexicano se le debe de respetar y que jamás se le debe de subestimar. Qué orgullo para Puebla y qué orgullo ser mexicano. Y si este batacazo también te llenó de orgullo, ya sabes qué hacer. Dale like a este video ahora mismo, comenta desde dónde nos estás viendo, y si todavía no eres parte de Richie Vlog, suscríbete para que no te pierdas de ningún knockout, de ninguna hazaña, de ningún batacazo mexicano. Le mando un saludo muy especial a
todos nuestros miembros, en especial a Torá y a Richie de Richimanía, los pilares de Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y si este video te ha gustado, aquí en esta pantalla final te voy a dejar otro video que te va a gustar mucho más y te va a dejar helado. Dale click a este video para que sigas disfrutando de nuestro asombroso contenido.